Hola mi gente, hoy es un día muy especial. Tengo aquí conmigo Luis Miguel Real, psicólogo con sólida formación académica, experiencia internacional y especialización en terapia breve estratégica. Ofrece terapia online y cursos exclusivos para sus suscriptores, destacando por su enfoque práctico, rechazo de pseudociencias y publicación del libro No pienses en un oso verde. Ahora, Luis, no sé si te gustaría hacer una breve presentación sobre ti. Sí, por supuesto. Y bueno, muchas gracias, Nico, por invitarme a tu podcast. Sí, soy psicólogo, trabajo como psicólogo independiente desde hace unos cuantos años ya. Hace poco, pues sí, publiqué este libro, ¿no? No pienses en un oso verde, sobre, bueno, esos mitos, falsos mitos sobre el control mental. Y soy psicólogo especialista en adicciones. Trabajo mayoritariamente con personas que quieren dejar el tabaco, quieren dejar el alcohol, el cannabis, ¿no? Y otras sustancias, por supuesto, y también pues trabajo en terapia con muchos temas relacionados con los problemas de ansiedad, ¿no? Con los problemas de ansiedad. Y sí, desde hace unos años pues estoy trabajando 100% online. Antes tenía una consulta en Valencia, pero bueno, con el tema de el COVID, ¿no? Y los confinamientos en España me obligaron a probar la terapia online. Me terminó gustando muchísimo, terminé sintiéndome muy cómodo, ¿no? Con ese formato y pues eso también me permitió cambiar de residencia y bueno, en estos momentos pues para vivir más cerca de mi pareja, ¿no? Que es lo que pues hacer terapia online me ha permitido. Entonces, bueno, cada vez estoy haciendo terapias de un lugar diferente, Sí, sí, básicamente. sí. Y me gusta porque me parece un camino bastante único. Y me gusta esa comparación de tratar los pensamientos, que muchas veces la gente como busca esa manera de controlar los pensamientos o intentar bloquearlos, cuando en realidad, y lo que vamos a tocar en breve, es la idea de que uno no debe controlar los pensamientos, sino debe controlar la reacción contra los pensamientos. Y creo que eso es muy importante en el tema de la adicción, porque muchas veces en la adicción viene esa cosa de yo sé que tú quieres, venga, cede esa voz dentro de ti, ¿no? Entonces, si estás a gusto, Luis, yo voy a empezar con nuestras preguntas. Maravilloso. Perfecto. Pues mira, empezando con tu libro, No pienses en un oso verde, hablas de no poder controlar los pensamientos, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Y esto coincide con lo que yo he estudiado. Y antes de conocerte, yo siempre decía, mira, uno no debe y no puede controlar los pensamientos. Pero lo que sí puedes hacer es controlar cómo reaccionas y respondes a ellos, ¿vale? Y lo que te quería preguntar, Luis, es, ¿qué dirías a esto y qué añadirías para ayudar a alguien que está enfrentando, por ejemplo, a pensamientos intrusivos? Claro, una cosa con los pensamientos intrusivos es que muchas personas, la mayoría realmente, ponen el foco en dejar de pensar, ¿vale? Y si te vas a internet y haces un par de búsquedas sobre palabras clave, ansiedad, pensamientos negativos y tal, ves un montón de gente preguntando en foros, en redes sociales y tal, ¿cómo dejar de pensar? ¿Cómo dejar de pensar? ¿Cómo dejar de preocuparme? ¿Cómo eliminar completamente X pensamientos? ¿Cómo bloquearlos? Entonces ahí se ve un poco, ¿no? La comprensión colectiva que tiene la mayoría de la gente sobre estas cosas, ¿no? La gente busca maneras de directamente apagarse la cabeza, apagarla completamente, dejar de pensar, y eso es lo más problemático de todo, ¿no? Porque no podemos controlar nuestros pensamientos de esa manera, ¿no? En el momento en que pensamos que queremos dejar de pensar en algo, estamos pensando en eso, ¿no? Entonces, Claro. es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Por desear demasiado dejar de pensar en algo, realmente estamos dedicándole más recursos a nivel cognitivo a ese pensamiento. Por tanto, estamos reforzando esas conexiones neuronales y aumentamos las probabilidades de que esos pensamientos sigan viniendo más a menudo, con más frecuencia y con más intensidad. Entonces, tanto por redes sociales como pues, por mis sesiones de terapia, ¿no? Y mis cursos online, intento hacer divulgación de estas ideas, ¿no? De este enfoque diferente. Hablo mucho sobre la difusión cognitiva, ¿no? El- lo importante que es no tanto buscar dejar de pensar en algo, sino
aprender a entender la función que tiene ese pensamiento. Pensar sobre el pasado, pensar sobre el futuro no es una enfermedad de la mente, por mucho que diga algún gurú, como por ejemplo Mario Alonso Puig, etcétera, etcétera, ¿no? Y este tipo de charlatanes, son procesos mentales completamente normales, naturales y útiles. Entonces, si una persona está teniendo pensamientos intrusivos, ¿vale? Pensamientos intrusivos vamos a entender como pensamientos desagradables sobre preocupaciones que obviamente pues la persona se quiere quitar de encima, ¿no? Y que vienen pues muy a menudo, obviamente en contra de nuestra voluntad. Esos pensamientos, aunque sean molestos, tienen una función, tienen una lógica, ¿vale? ¿Por qué nos vienen pensamientos sobre cosas del pasado? Para que podamos aprender del pasado, para que podamos encontrar soluciones, sacar aprendizajes sobre errores que podamos haber cometido o sacar pistas para poder así evitar diferentes situaciones o prepararnos mejor para si esas situaciones se repiten en el futuro. ¿Por qué pensamos en el futuro a menudo? Para prepararnos ante posibles amenazas y peligros. Por supuesto que hay ocasiones en que le estamos dando demasiadas vueltas o le estamos dando demasiada atención a cosas que han ocurrido en el pasado y nos atascamos. Por ejemplo, sintiéndonos demasiado culpables por cosas que no eran nuestra responsabilidad realmente o que no podíamos hacer mucho realmente por ellas. Y a veces, por supuesto, que también pensamos mucho en el futuro y eso nos puede provocar problemas serios de ansiedad, pero Claro, no hay que estigmatizar todos los procesos mentales, porque realmente la mayoría de las veces esos pensamientos recurrentes tienen una función, tienen una utilidad. Ahora, depende de cómo interpretemos esos pensamientos y, como tú has dicho antes, cómo reaccionemos a esos pensamientos. Si, por ejemplo, me vienen una serie de pensamientos molestos sobre un tema que me está preocupando, y yo me esfuerzo mucho en no pensar en eso, realmente me voy a angustiar mucho más. Y además, me estaré quitando la oportunidad de reflexionar sobre ese asunto que me preocupa para poder intentar pues encontrar soluciones, posibles soluciones, ¿no? O cosas que yo podría mejorar. Siempre cuento una anécdota, ¿no? Pues hace unos años, cuando empezó la pandemia y estábamos la mayoría encerrados en casa por los confinamientos, recuerdo tener sesiones online con gente que estaba muy angustiada porque tenía un negocio, por ejemplo, una tienda o un restaurante, y obviamente estaban angustiados es que no sé cuánto tiempo va a durar esto, es que mi claro. familia depende de ese negocio, etcétera, etcétera. Estoy muy preocupado y no sé cómo puedo hacer para dejar de pensar en esto. Y yo, a ver, si estás acostumbrado a estar todos los días trabajando ahí y de repente estás encerrado en casa, es normal que pienses en el trabajo. De nuevo, es totalmente normal que estés preocupado. Es un Es miedo normal que estés normal. preocupado porque es una amenaza seria. Claro, Hombre, si ahora de repente no puedes trabajar y no puedes entrar dinero en casa, por supuesto que te preocupa el cómo alimentar a tu familia si esto de los confinamientos se alarga demasiado. Ahora claro. bien, no debes Y obligarte una a no cosa pensar. allí, Luis, que creo que hay una diferencia entre miedo y ansiedad, ¿no? Porque ansiedad Ujú, es una cosa que es posible, pero no real. Pero el miedo es algo real. Y en ese caso, una persona dentro de la pandemia que no puede hacer su función o su labor, de repente eso es un miedo y eso es una amenaza real. ujú. Efectivamente, efectivamente. Claro, ahí ya hay que ir caso por caso, pensamiento por pensamiento, situación por situación, para ver hasta qué punto son realistas o no, porque esto ya es también extremadamente subjetivo, ¿no? Claro, Por ejemplo, un coach de estos motivacionales súper tal, decir, no, no, los miedos no sirven para nada, lo que está haciendo esa persona es calificar todo tipo de preocupaciones como poco realistas e irracionales cuando no es así. La gran mayoría son absolutamente racionales. Y realmente para la persona tienen lógica, por supuesto. Y por supuesto que podemos ponernos a hilar fino y decir, vale, pues esto a lo mejor es un poco exagerado, ¿eh? ¿Cuántas pruebas tienes? ¿Tienes pruebas de que esto que tú estás imaginando es así? ¿O es probable? ¿Tienes experiencias previas o evidencia de que estos pensamientos que tú estás teniendo son verdad? ¿Con qué frecuencia te ha ocurrido esto en el pasado? Si en verdad ocurriese lo peor y eso que temes ocurriese, ¿no? En ese lugar, ¿qué recursos tendrías tú para lidiar con esa situación y reducir los daños, defenderte, prepararte, etcétera, etcétera? Es decir, al dejar de huir de ciertos pensamientos y dedicarnos a tener un poco de conversación con ellos, preocuparnos de aquellas cosas que nos dan miedo,
eso nos abre un abanico de posibilidades, ¿no? Podemos prepararnos mejor para posibles amenazas, podemos comprender mejor eso que nos está dando miedo y llegar a la conclusión de, vale, pues a lo mejor es muy poco probable que esto ocurra y eso automáticamente hace que me dé un poquito menos de miedo. O incluso, mira, esto es poco probable, pero no es imposible. Y algo que me haría sentir mejor es saber que tengo algún protocolo, algún plan de si esto ocurre, esto es lo que puedo hacer para protegerme, para reducir los daños, etcétera, etcétera. O a lo mejor puedo ir por la dirección de evaluar mejor mis recursos personales. A lo mejor llego a la conclusión de que si ocurriese tal cosa que me da miedo, yo sería capaz de movilizar mis recursos y mis fortalezas y sería capaz de pues, salir más o menos bien parado, ¿no? Ujú. Exacto, sí, sí. Y tocando en eso, ¿no? En estos pensamientos, yo he escuchado muchas veces que las emociones, muchas veces o casi en todos los casos, son una reacción a nuestras interpretaciones ante una situación basada en nuestros paradigmas. Entonces, si tú tienes una creencia o una paradigma que te dice que esta situación es peligrosa por tal motivo, por tal experiencia, tú puedes decir, oye, pues eso pasó una vez, yo no tengo pruebas de que vaya a pasar otra vez, yo simplemente estoy reaccionando a nivel, digamos, niño interno. ¿Cómo se dice en español? Pues, creo que dice niño interior o algo así, Niño sí. interior, ese es. Y muchas veces es una reacción basada en esto, a algo que pasó en nuestra infancia y ahora tenemos como una creencia distorsionada. Y si uno es capaz de ver, oye, esta creencia viene de una simple mala experiencia, yo puedo reescribir esa creencia y con el tiempo ya mi reacción a cierto pensamiento sería distinto. Ahora, lo que me gustaría saber, Luis, es tu opinión y tu reflexión sobre lo que acabo de decir. A ver, sí que entiendo que más o menos suele venir primero la emoción, ¿vale? Al menos así lo entiendo yo, ¿no? Primero nuestro sistema nervioso pues detecta la situación y ya llega a conclusiones, digamos, antes de que nos demos cuenta de que estamos sintiendo X, ¿no? Sí, Creo que suele pasar más a menudo que después de sentirnos de determinada manera, nosotros verbalizamos a nivel mental, interpretamos esa emoción y llegamos a ciertas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, una interpretación muy común, ¿no? Que se popularizó pues, mucho con Sigmund Freud y el psicoanálisis, etcétera, etcétera, es que si me estoy sintiendo mal, esto tiene que ver con algún evento de mi pasado que me traumatizó y me bloqueó, etcétera, etcétera. Y es una interpretación que mucha gente saca porque se popularizó mucho a nivel, a nivel social, ¿no? A nivel de memoria colectiva, ¿no? A la mayoría de la gente, creo que si la paras por la calle y le preguntas por qué nos sentimos mal, probablemente te van a decir alguna cosa, que si el niño interior, que si un trauma del pasado bloqueado o algo así. Por supuesto que nuestras interpretaciones de cómo nos sentimos son importantes porque van a condicionar nuestra manera de enfocar esas emociones o esas situaciones. A ujú, veces de maneras más efectivas y otras veces de maneras muy poco funcionales, bastante erróneas o incluso que empeoren los problemas. Por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad o del trabajo con miedos en general, sí, a menudo suele haber alguna situación, pasa en que la persona, bueno, realmente no una situación, sino muchas situaciones a lo largo de la vida en que la persona ha aprendido a reaccionar ante una situación de una determinada manera. Por ejemplo, una persona que tenga miedo a los aviones, miedo a volar en avión, ¿de qué le puede venir ese miedo? De un montón de cosas diferentes, ¿no? A lo mejor a lo largo de la vida fue alimentando ciertas creencias de que volar es muy peligroso, viendo películas, ¿no? claro. A mí lo que vemos en las noticias, ¿no? Cada vez que hay un accidente aéreo, que son extremadamente poco frecuentes, pero cuando vemos algo en las noticias nos da la sensación de que es mucho más común, ¿no? Es ese sesgo de disponibilidad. Cuando vemos Claro. algo en las noticias nos da la impresión de que es mucho más común de lo que es, no, pero ciertamente si está saliendo en las noticias es porque es algo inusual, ¿no? En las noticias no son las cosas, pues eso, frecuentes y aburridas, ¿no? Son las cosas inusuales.
Y luego también es importante que nos recordemos a nosotros mismos que tener determinados miedos es normal y natural. Creo que es más signo de locura el no tener miedo ante determinadas situaciones, porque a ver, si lo cogiendo el ejemplo del volar en avión, ¿no? Tener miedo a volar en avión, es la cosa más antinatural del mundo. No Sí, estamos diseñados para estar sobre el aire, ¿no? Entonces, es lo más normal del mundo que nos dé cierto canguelo el imaginarnos en un avión y también entiendo que las personas de nuestra generación tenemos un punto extra de miedo por ejemplo, por los atentados del 11 de septiembre, de hace claro. más de 20 años, ¿no? Yo al menos lo tengo grabadísimo. Yo era un niño, ¿no? Cuando ocurrió eso, ¿no? Yo veía las reacciones de mis padres y de Sí, otros adultos, y decía, vale, esto es algo muy serio. sí, Y recuerdo que durante los siguientes años y las primeras veces que yo cogía aviones, pues en mis 20, etcétera, etcétera, yo tenía mucho miedo de que hubiera un terrorista en el avión, ¿vale? De que secuestrasen el avión, de que me va a sí, tocar a mí, sí, me va a tocar a mí, nos vamos a estrellar. Yo tenía muchísimo miedo de eso, aunque era extremadamente poco frecuente, menos mal, ¿vale? Pero eso, a la hora de intentar entender por qué la gente desarrolla patrones de ansiedad, respuestas de ansiedad ante ciertas situaciones, hemos de entender su historia, ¿vale? Hemos de entender un poquito cómo se ha ido fraguando eso con los años. Es una historia de aprendizaje. ¿Vale? sí, Es una historia de aprendizaje. sin duda. Cómo se ha ido condicionando, se han ido condicionando ciertas reacciones, ¿no? Y también qué ha estado haciendo la persona Ujú, ante esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si tengo miedo a volar en avión, lo primero que me venía a la cabeza es no volar en avión, ¿vale? claro, Porque, pues, evitar, ¿vale? Evitar aquello que nos da miedo o aquello que nos da ansiedad. Que cuidado, es una estrategia legítima. Es una sí, estrategia legítima, ¿vale? No tenemos por qué afrontar todas las cosas que nos dan miedo. No claro, tenemos por qué. Porque a lo mejor ese miedo no nos afecta en el día a día. No nos claro, afecta en el día a día. O a lo mejor nos damos cuenta, llegamos a la conclusión de que ese miedo nos está limitando de alguna manera. Por sí, ejemplo, guau, es que ahora me hace ilusión hacer viajes con mis amigos y me gustaría irme a Japón o me gustaría irme a Tailandia. Pues para ir desde Europa en tren hasta allí en tren está bastante difícil. claro, Entonces, a lo mejor desde ahí sale la motivación de, vale, me gustaría trabajarme ese miedo a los aviones porque me va a permitir hacer cosas que me van a hacer disfrutar, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya hay una motivación para querer afrontar o querer exponerme a aquello que me está dando miedo, ¿no? Y por supuesto, antes de subir a la persona en el avión, no, pues habrá que trabajar un poco esos pensamientos, ¿no? De que la persona se dé cuenta de cómo está dándole demasiada veracidad a ciertos pensamientos, por ejemplo, el pensamiento de nos vamos a matar, vamos a tener un accidente aéreo o algo que pasa muy a menudo cuando la gente está en un avión, que hay turbulencias, ¿vale? Cuando el avión se está moviendo un poco por el viento y la gente y rápidamente nos viene el pensamiento de nos vamos a estrellar. Nos vamos a claro. estrellar. Cuando realmente las Sí. turbulencias son algo súper frecuente, es muy difícil que vayas en un vuelo de 2 horas y no haya un ratito de turbulencias y tal, que a veces pueden ser más, pueden ser menos, pero que no suelen dar problemas, ¿no? Y si son problemáticas, pues directamente el piloto cambia de dirección o baja o cambia la altura o yo qué sé, ¿no? Pero que tendemos a darle demasiada importancia a potenciales riesgos también a menudo. Claro, sí, y me gusta mucho de lo que acabas de mencionar y creo que el miedo al avión es un miedo bastante común y me gusta mucho lo que has dicho de que muchas veces si tú tienes un miedo o hay algo que desencadena cierta ansiedad, hay que preguntar primero si ese miedo te afecta al día a día o te bloquea, yo qué sé, hacer lo que tú quieres hacer con la vida, lograr tus metas y cosas así. Pero una cosa que me gustaría preguntar ahora, una persona acaba de descubrir que tiene un miedo o un pensamiento o una ansiedad que le bloquee, ¿vale? Y tiene pensamientos intrusivos. ¿Qué es lo primero que debe hacer para trabajar esto? Lo primero que voy a recomendar siempre es que, bueno, cojan cita, ¿vale? Con un buen psicólogo para que les ayude a navegar, a evaluar lo que está pasando, etcétera, etcétera. Lo que probablemente, ¿no? Va a recomendarles el psicólogo o la psicóloga va a ser primero hacer un mapa sobre qué es lo que está pasando, cómo está funcionando ese miedo, esas reacciones de ansiedad, cuáles son las situaciones problemáticas para la persona, cuáles son esas situaciones que o está evitando
y las consecuencias de evitar esa situación le están dando problemas. Por ejemplo, una persona con agorafobia, ¿no? Que no es tanto el miedo a los espacios abiertos, suele expresarse más como miedo a estar en un sitio, a lo mejor con mucha gente o cerrado o lo que sea, en el que yo tenga pocas posibilidades de salir Sí, corriendo si lo necesito, si me siento mal, si me falta la respiración o lo que sea. Entonces, hay muchas personas que al darse cuenta de que tienen estas reacciones de ansiedad en sitios abiertos o en sitios con mucha gente, se dan cuenta de que eso les está limitando porque lo pasan muy mal al salir con amigos, lo pasan muy mal cuando les invitan a una fiesta, cuando quieren ir a un concierto, ¿no? De, guau, ha venido mi grupo favorito a dar un concierto a mi ciudad, me hace muchísima ilusión, pero es que creo que me voy a sentir muy mal, me da miedo que me haya sí, dado un ataque de pánico ahí en el concierto, ¿no? Entonces, la persona ya quiere trabajarlo. Entonces hay que ir viendo las consecuencias de esa evitación hay veces que la persona ni siquiera está evitando, a lo mejor la persona se está viendo obligada a entrar en contacto con eso en el día a día, a lo mejor la persona está pasándolo muy mal al coger el coche, ¿vale? Y necesita coger el coche para ir a trabajar todos sí, los días, ¿no? Porque a nivel de transporte público, pues no es una opción, ¿no? Para llegar a su trabajo. Entonces hará un mapa de ese miedo, esa reacción, esas conductas, esos patrones de conducta, cómo le están afectando a la persona y también se irá haciendo un mapa de los diferentes pensamientos, creencias que estén asociadas a esas conductas y a esas situaciones. Por ejemplo, lo de la agorafobia, ¿no? El miedo a que me dé un ataque de pánico en medio de un concierto, ¿no? Ahí nos podemos encontrar también con una serie de reacciones fisiológicas, ¿no? Que la persona esté en un lugar con mucha gente y ya le empieza a dar cierta ansiedad, la ansiedad le provoque una serie de sensaciones físicas, como puede ser que el corazón le vaya más deprisa, que sienta un poquito de presión en el pecho, que le cuesta un poco respirar, sudores, este tipo de cosas, y que está la con persona infarto. interprete esas sensaciones como, "Uf, me va a dar un ataque, Sí. me voy a morir, me voy a desmayar, se va a enterar la gente a mi alrededor de que tengo ansiedad, eso es algo que también da muchísimo Mm, miedo a la gente, muchísimo, que la gente alrededor se dé cuenta de que ellos están sintiendo ansiedad. Por ejemplo, personas con un poco así de ansiedad social, que se les expresa mediante el sudor de las manos, lo pasan fatal, pues cuando tienen que dar la mano, ¿no? Es que se van a dar cuenta de lo sudada que estoy y qué vergüenza, qué asco, van a pensar que es una persona asquerosa y tal, y... ¿ah? ¿Vale? Una serie de sensaciones fisiológicas, nuestra interpretación de esas sensaciones fisiológicas me puede dar un infarto o qué vergüenza voy a pasar, lo que van a pensar de mí y cómo esos pensamientos contribuyen a que nos suba la ansiedad. Nos suba la sí, ansiedad, los síntomas, las sensaciones fisiológicas vayan a más, y entonces la sí, persona está confirmando su interpretación de me va a dar algo, me voy a desmayar, me va a dar un infarto, tengo que salir de aquí, etcétera, etcétera. Cuando se ha hecho un mapa de todas esas reacciones, normalmente el tratamiento va a ir, por supuesto, por una parte, ir analizando estos pensamientos, ir teniendo ese diálogo sobre esos pensamientos, sobre esas ideas más irracionales, ir desmontándolas, ¿vale? Que la persona vaya siendo capaz de generar pensamientos alternativos que le sirvan, que le ayuden mejor claro, a claro. navegar esa situación y, por supuesto, poquito a poquito ir exponiéndose a aquello que le está dando miedo para ir poniendo en práctica todo este trabajo de pensamientos y también que la persona vaya aprendiendo a quedarse en la situación a pesar de que le esté dando miedo. Antes comentaba los patrones de evitación que son tan importantes en la mayoría de problemas de ansiedad, que son una estrategia legítima a veces, pero que cuando muchas otras veces pueden ser el germen, ¿no? El centro del problema de ansiedad, que la persona se ha acostumbrado a estar cómoda evitando aquello que le da miedo, pero como nunca entra en contacto con ello, no termina de superar esa ansiedad, no termina de aprender nuevas estrategias para simplemente atravesar esa situación y estar lo mejor posible. Por Sí, ejemplo, probablemente si estuviese trabajando con una persona con un patrón así de agorafobia y estuviésemos planificando el exponerse a una situación de concierto, probablemente el primer concierto no le recomendaría que se fuese a la primera fila, claro. ¿no? Probablemente en la primera fila donde hay más gente, está más apretujada, ahí es posible que haya más probabilidades de que le dé más ansiedad, ¿no? Entonces a lo mejor Sí, diremos, mira,
ponte en los lados, ¿no? En los lados, primero ponte cerca de la salida, si al menos te sientes más segura, es un poco medio, ni para ti ni para mí, ¿no? Un Sí, término sí. medio. Estás en el concierto, lo cual te da miedo, pero a la vez también estás cerca de la salida y eso te hace sentir un poco más segura. Y luego, Y según cada se van vez acumulando más. conciertos, cada vez te vas poniendo más cerca, Sí. claro, te vas acercando más al escenario. Ujú. Por supuesto, normalmente vamos a recomendar que vaya acompañada la persona de Claro, amigos, de gente, ¿no? Que, claro. etcétera, etcétera. Y a lo mejor, sí, habremos practicado, habremos ensayado qué es lo que la persona tiene que hacer, que se llama en psicología, pues, prevención de respuesta, ¿no? Mm. Vamos a dar por sentado que tú cuando vayas ahí al concierto vas a notar cosas, vas a notar esas sensaciones fisiológicas de ansiedad y te van a venir los pensamientos esos tan puñeteros que tú también conoces, de me va a dar un infarto, me voy a desmayar, qué vergüenza voy a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, Es cuando como te un vengan esos virus, pensamientos, ¿qué vas a hacer? es el primer pensamiento, es como si tú no tienes las herramientas para tratar ese pensamiento, se convierte en 3, se convierte en 6, 12, 24, etcétera. Ujú. Exactamente, exacto. Y sobre todo, un poco relacionándolo con lo que comentamos al principio de la charla, la gente quiere bloquear los pensamientos, la gente quiere eliminar los pensamientos, que es natural, ¿no? Por supuesto, pero eso evita que puedan entrar en contacto con esos pensamientos, con esas situaciones y comprobar que son capaces de gestionarlas, ¿no? Porque normalmente Sí, cuando evitamos una situación que nos da miedo, en nuestra cabeza estamos imaginando una serie de consecuencias mucho más catastróficas, ¿no? Mucho más fuertes de lo que en realidad son. O nos imaginamos consecuencias mucho más probables de lo que podrían sí, ser, ¿no? sí, Entonces, cuando la persona ya ha acumulado un par de experiencias, entrando en contacto un poquito con aquello que le da miedo y viendo que, pues es verdad, he sabido manejarme o es verdad que sentía ansiedad, pero me duró poquito. En 10 minutos, con esto de los pensamientos que hice y con respirar y con recordarme sí. esos pensamientos funcionales y bla, bla, Conectar con con el eso de quedarme ahí, momento. bajó. Y entonces noté que no era para tanto. Y eso no solamente hizo que pudiera disfrutar del concierto, sino que además me dio más confianza para seguir exponiéndome, pues cada vez a situaciones más difíciles, ¿no? Claro. Ujú. Y tocaste algo interesante allí de bloquear los pensamientos y claro, antes mencionaste a gurús que existen por allí en Internet que hablan mucho de, oye, que el miedo es algo inútil, ignóralo. Y yo creo que eso viene a raíz de que hay muchas personas, y voy a especificar hombres sobre todo, que tienen mucho éxito en el mundo corporativo, entrando en un modo hipermasculino, que es como, a mí solo me importa el resultado y voy a hacer todo lo posible para llegar al resultado de la forma más rápida posible. Y si tengo que ignorar los pensamientos, reprimir las emociones, lo voy a hacer. Si tengo que tomar una pastilla así para que le dé al trabajo más rápido y con más ganas, lo voy a hacer. Y yo creo que por el hecho de que hay tantos hombres que tienen éxito haciendo eso a nivel económico, pongamos de ejemplo el arquetipo, digamos, estilo Donald Trump, ¿vale? Ajá. Pues yo creo que mucha gente coge esa sensación o esa idea de que es bueno o que un hombre debería ser así o es mejor que un hombre no conecte con las emociones y que haga la vida de esa forma. Y a mí me gustaría saber, Luis, cuál sería tu opinión y tu reflexión sobre eso. Sí que es verdad que la mayoría, ¿no? de hombres pues tiene más dificultad para hablar abiertamente de sus emociones, por esos temas culturales, ¿no? Del hombre debe ser así, etcétera, etcétera. Ah, lo cual no solamente es fatal para la salud mental, es también fatal para el rendimiento, ¿no? Estos empresarios que dicen no hay que pensar en los miedos, hay que tirar para adelante, son los que más hostias se pegan a nivel económico porque cometen errores, ¿no? Voy a poner un ejemplo que, por ejemplo, últimamente estoy leyendo bastante a Nassim Taleb, ¿no? Este escritor, filósofo y tal, tiene un par de libros bastante famosos, Cisne Negro y Antifrágil. No confundir con la película Cisne Negro, ¿no? Del Lauro Stins y tal, con Natalie Portman, diferente, ¿no? Y bueno, cuando él habla de este concepto del cisne negro, ¿no? Habla de
También se pone el ejemplo, creo que viene muy bien con el ejemplo de cómo muchos países gestionaron el tema de la pandemia. Cuando asumimos que algo es, que una posible amenaza es muy poco probable, directamente la descartamos y no hacemos nada para prepararnos para esa posible amenaza. Y al descartar rápidamente esa posible amenaza y no hacer nada para prepararnos, realmente estamos aumentando las probabilidades de que, si eso que es poco frecuente efectivamente ocurre, nos pille más desprevenidos que nunca y sus efectos sean lo peor posible. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, había científicos, poquitos, pero había científicos que llevaban años avisando de que podría pasarnos algo, ¿vale? Con el tema de la globalización, ¿no? Que podría pasarnos algo de que hubiera algún tipo de infección, ¿no? Vírica, que se empezase a extender muy rápidamente y que era buena idea que los países empezasen a mirar, pues, protocolos, ¿vale? ¿Qué hacemos si esto ocurre y tal? La pandemia pilló en calzoncillos a la gran mayoría de países, ¿no? ¿Por qué? Porque se descartaron esas posibles amenazas muy rápidamente de esto, como es poco probable, no va, vamos a dar por sentado que no va a ocurrir nunca. Y como lo descartamos, no nos podemos preparar. Para que un negocio funcione, para que un negocio funcione, hay que pensar también en lo malo, hay que pensar también en las amenazas y las cosas que podrían salir mal. Que sí, que por supuesto que hay que ser optimistas, por supuesto que hay que ser optimistas, ¿vale? Por supuesto que sin ser optimistas no llegamos a ninguna parte, eso está claro, eso es obvio, sí. Pero hay que, el ignorar las posibles amenazas y los miedos, el dejar de escuchar a nuestros miedos, es de ser descerebrados, ¿vale? Es tirar a la basura toda nuestra inteligencia. Para que un proyecto funcione y salga adelante, por supuesto que hay que buscar las oportunidades y poner buen humor, ¿no? Estas cosas, por supuesto que sí, motivación y bla, bla, bla. Pero también hay que dedicar un poquito de tiempo a identificar las posibles amenazas y ver, ok, si esto ocurriese, cómo podríamos protegernos, cómo podríamos defendernos, aunque ahora nos parezca poco probable. Porque aunque nos parezca poco probable, si llega a ocurrir, es que nos pillan calzoncillos y nos destroza, ¿vale? Que Ujú. eso es lo que ocurre a muchos negocios, ¿no? Van, y también por lo que se critica tanto a estos gurús de la felicidad y estos gurús del pensamiento positivo, sobre todo para emprendedores, ¿no? De solo tienes que creer en ti mismo. No, a ver, que un negocio funcione no es fácil. Muchos números hablan de 80-90% de negocios que no pasan de los 2 años. ¿Por qué? Ujú. Porque hay muchísimos factores que no dependen de ti. Entonces, eh, no hay que ignorar los miedos. Los miedos nos están avisando de posibles amenazas y por supuesto que hay que a veces nos preocupamos por cosas que están totalmente fuera de nuestro control, pero muchas veces también nos preocupamos de cosas para las cuales sí que podríamos hacer algo. Sí. No, podríamos hacer algo para prevenirlas o en caso de que ocurran, protegernos un poco mejor y así que el golpe no sea tan fuerte como si nos pillase completamente desprevenidos. Pero si un gerente te dice, oye, que yo he ganado billones y millones y millones y nunca he interactuado con mis emociones, ¿tú qué le dirías? Porque claro, tiene el éxito económico. Muy buen ejemplo, Nico, muy buen ejemplo. El sesgo del superviviente, ¿vale? El sesgo del superviviente. Las personas que han tenido suerte, ¿vale? Que han tenido suerte, tienden a sobreestimar sus propias habilidades o el impacto que sus habilidades han tenido, ¿vale? Entonces, solemos mirar mucho más a menudo al porcentaje pequeñito de personas a las que les ha salido todo súper bien, pero no miramos al 99% que no lo han conseguido. No Claro. miramos al 99% que no han conseguido y por qué no han conseguido. Entonces, no, yo es que he ganado mucho dinero y mis empresas van súper bien y tal. Y a ver, que sí, que no dudo que te hayas esforzado, pero tú también tienes que admitir que un poquito de suerte también has tenido, porque hay mucha gente que también ha hecho las cosas muy bien, que también tenía muy buenas cabezas y hizo los deberes y aún así las cosas no le salieron tan bien. También otra, que el hecho de que una estrategia te haya funcionado hasta ahora no significa que te vaya a seguir funcionando indefinidamente, Ujú. porque cada situación es diferente, ¿no? Esa rigidez, pues cuanto más tiempo pasa, más probable es que te pase factura. Es también algo que pues, ocurre mucho con los problemas de ansiedad, ¿no? La gente aprende a aplicar una serie de estrategias, por ejemplo, la habitación, que a menos a corto plazo les hace sentir bien o durante un tiempo les han funcionado bien, pero cuando se les van de la mano los problemas de ansiedad es cuando esas estrategias que llevaban tiempo utilizando
pues ya dejan de funcionar porque están encontrando con situaciones diferentes o ha cambiado el paradigma, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo, un poco para cerrar, ¿no? Lo que comentabas de los empresarios y tal, ¿no? El miedo es una emoción útil que nos ayuda a evitar posibles amenazas y peligros. El enfado también es una emoción útil que nos ayuda a defendernos de abusos o injusticias, ¿vale? La límites. tristeza también es útil porque es algo que nos viene para que nos ayuda a procesar una pérdida de cualquier tipo. Y por supuesto que hay niveles extremos de estas emociones que van a ser menos funcionales. Por ejemplo, una cosa es expresar el enfado de manera asertiva y otra es tener conductas violentas. Son Ujú. cosas completamente diferentes. Claro, sí, sí, me gusta mucho y creo que va a ser muy útil para la gente saber que, oye, solo por el hecho de que una persona ha tenido éxito por ser de cierta manera, no quiere decir que es una manera sana de hacer las cosas o la mejor manera. Sí. Efectivamente, Mm. efectivamente. Qué bueno que cuando salen gurús por internet hablando de sus casos de éxito, pues se tira mucho de este sesgo del superviviente, de, oye, que soy uno de los pocos que ha tenido la suerte de triunfar con estas estrategias malísimas que estoy Sí, usando, pero voy a utilizarlo para argumentar que mi método funciona, ¿no, tío? Es sí, que, al contrario, la mayoría de la gente que está utilizando tus métodos está cayendo, está está cayendo. cayendo. Simplemente has tenido Pero mucha suerte, además tío. no están dando consejos para que tú tengas éxito, están dando consejos para ser como ellos, más que nada. Otra Sí, también, sí. A ver, que bueno, esto que se dice, ¿no? De cuando alguien te intenta vender un curso de inversiones y te está prometiendo que su método te va a hacer millonario, es un poco, a ver, si tu método es tan bueno, ¿para qué necesitas vender cursos? Porque no claro. simplemente te callas la boca para que nadie te robe el método y tú sigues haciéndote millonario a la sombra, ¿no? Sí, Hay mucha gente que se hace rica simplemente hablando de ideas, simplemente vendiendo ideas en lugar de claro. aplicarlas o de Vendiendo demostrar que sueños, ¿no? funcionan. Vendiendo sueños. Eso. Vendiendo sueños, exacto, sí, vendiendo sueños. Mira, Luis, antes de cerrar, me gustaría darte un espacio para que tú puedas decir dónde la gente te pueda encontrar, lo que estás haciendo ahora. Por supuesto, sí, que la gente se pase por mi página web, luismiguelreal.es, ¿vale? Ahí se pueden apuntar a mi newsletter, mando un email todos los días, a veces más de uno al día incluso, con historias de terapia, reflexiones psicológicas, herramientas. En esos emails, por supuesto, que también intento vender mis servicios, suelo enchufar un enlace a coger cita conmigo en terapia o mis cursos online, a veces simplemente a un vídeo de YouTube, etcétera, etcétera. Y bueno, hay unos cuantos miles de personas. Creo que son bastante entretenidos algunos de esos emails y bastante útiles por lo que me dice la gente. Que se pasen por mi web y que también soy bastante activo en la mayoría de redes sociales, sobre todo en YouTube. Así que En bueno, que YouTube, se sí. pasen por ahí. Perfecto. Y yo, para rematar, voy a decir que también si están teniendo dificultad con pensamientos intrusivos o que están teniendo problemas de eso, ¿no? De no saber tratar los pensamientos, recomiendo el libro de Luis de No pienses en un oso verde. Muchísimas gracias por la recomendación. Sí, también tengo un libro. Sí, 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 sí. Venga, Luis, muchísimas gracias. A ti.